Ciertamente es una fortuna, un privilegio estar con ustedes. Cuando Carlos, Oscar, Silvano y otros amigos me visitaron para invitarme a esta actividad, empecé a jurungar mis memorias virtuales, las memorias de aquella primera vez en la que vine a una actividad de Conindustria que fue en febrero del año 2000, 12 años atrás. Para hablar de un tema cuyo título, esta es la lámina de la primera que presenté en su momento, una herramienta para competir. Y la frase que dejara al final ese día, hace 12 años, tenía que ver con una expresión que escuché en otra actividad profesional y que se refería a que los caminos que nos condujeron exitosamente hasta aquí no son los mismos que nos llevarán en adelante a enfrentar los nuevos desafíos. Pero unos años después me volvieron a invitar. Y en el año 2004 dijimos, bueno, ¿cuáles caminos se recorrieron? Y nos encontramos en la búsqueda de equilibrio y la construcción de desarrollo con la única forma sostenible de navegar y generar certidumbre. Y es teniendo el nivel de conciencia para actuar socialmente responsable. Y empezamos ya hace muchos años, justamente en un foro como este, con buenos y buenas amigas que nos encontramos o reencontramos hoy. Para entonces concluir que el eje que va a conducir los próximos 90, 100 minutos, es que el futuro no se concibe sin la industria, y la industria garantiza ese futuro. El futuro del país está en el desarrollo de ese trabajo digno, en el desarrollo de esas oportunidades que solo la industria y su capacidad de visualizar todo aquello pensando en el largo plazo permite. Y eso me hizo recordar a otro amigo que ustedes saben que me acompaña siempre, que es el amigo de la pandilla de Mafalda, Manolito. Porque en este recorrido de estos caminos desde hace aquellos 12 años atrás, Manolito se consigue con su amigo Miguelito. Y le dice Miguelito al hijo de don Manolo, ¿a vos qué te parece que hay que hacer para que los demás se den cuenta de que uno es un buen tipo? Y le dice entonces, bueno, mira Miguelito, lo que debes hacer es que los demás solamente crean que sos un buen tipo, porque si llegan a darse cuenta, estás frito. ¿Cómo somos? Porque es que se dan cuenta. Y se dan cuenta porque de acuerdo a la última investigación de Edelman, en este caso una investigación de marzo, plantea que los medios tradicionales crecieron del año 2011 al 2012 solo 10% en términos de impacto de influencia, mientras las redes sociales crecieron 75%. Estamos hablando entonces de que sí se dan cuenta. Y se dan cuenta de lo que hacemos, pero también lo que dejamos de hacer, porque hay un nuevo reportero. Esta mañana, con un grupo muy querido de periodistas profesionales reunidos en Benanchán, les contaba ese reportero ciudadano al que se le pide por televisión, manda la foto que sacaste con tu teléfono celular o el videíto que hiciste. Esa resignificación del hecho social, esa información que comparten, que reeditorializan, que se alinea a sus inquietudes, que asume riesgos, que se anticipa los cambios, que modela, como presentaba correctamente Silvano hace unos minutos en las 2 o 3 veces que mencionó la misma palabra, una percepción que generalmente termina haciendo que todos sepan entonces lo que se creía que no se sabía, y todavía hay gente que cree en aquello del bajo perfil. Por cierto, expresión particularmente arrogante, porque parte de la hipótesis incierta de que tú lo controlas. No lo controlas, lo controla el mercado, y no hay que ser un neoliberal para eso. Básicamente hay un tema de demanda informativa y una necesidad de una oferta que si no la satisfaces tú, sale una fuente que no quiso ser identificada, cuando no una fotocopia de un material o una foto con el celular. Hay un ojo que está chequeando el qué y el cómo de lo que hacemos. Y hay una asimetría entre esa relación que convergen los temas políticos, económicos, sociales, medioambientales
y cómo eso se traduce, y es asimétrico, en el proceso de planeación de esas realidades, de incorporación y revisión de esa filosofía de gestión, esas políticas para la construcción de capital humano o la comunicación al final estratégica de la empresa. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito para la industria? Porque el empresario no capacita un poco más al personal para que tenga la oportunidad de superarse, de escalar posiciones dentro de la misma empresa. ¿Cuál es el marco de relaciones que permitirá un desarrollo sano entre el Estado y el sector privado? ¿Qué ofrece la industria a la sociedad? ¿Cómo genera bienestar? ¿Por qué no regula sus gastos, sus costos en los productos? ¿Por qué hay tanta escasez? La industria también depende del petróleo. ¿Qué están pensando para adoptar las nuevas tecnologías e incrementar la productividad en el país? ¿Qué sería bueno para que no hubiese tanto desempleo en el país? ¿Cuál es nuestro futuro posible con industria o sin industria? ¿Qué piensan ellos sobre las expropiaciones que hay en Venezuela, las empresas que han... Preguntas y preguntas cuyas respuestas a lo mejor no tenemos hoy, pero sí el compromiso formal de responderlas porque es una necesidad que está planteada en lo social y una oferta que debemos satisfacer, porque si no lo hacemos nosotros, alguien lo hace por nosotros. Y eso es lo que ha sucedido en este país en estos años. Una necesidad social insatisfecha y una oferta que ha satisfecho lo que algunos no satisface, pero que una inmensa mayoría vive con eso. En consecuencia, el modelo sobre el cual voy a construir la reflexión que comparto con ustedes como introducción al panel es cómo entonces la estrategia de la empresa debe ser traducida en mensajes sencillos. Y los mensajes los tiene con industria. Compromiso, alianza social, diálogo, ese fabuloso concepto que aprendí cuando escuché por primera vez la descripción del evento el año pasado del nosotros, el rol de la industria en libertad para construir futuro. Eso que ustedes tienen en su maletín y que sin ninguna duda es una herramienta estupenda de alineación de pensamiento, de convicción, de la autopista sin atajos que debemos construir para hacer de esas oportunidades bienestar para todos. ¿Qué mensajes estoy enviando? Ese nosotros en términos de alianzas, ese nosotros en términos de retos, ese nosotros en términos de bienestar, porque queremos preguntarle a 5 representantes de 5 sectores importantes una respuesta sencilla, porque para complicarse el tiempo, a la pregunta que hoy nos convoca. Esa visión tiene que ver con el discurso cuando Oscar, me disculpa Oscar, pero tomé el borrador de nuestras conversaciones y me atreví a rayar y me encontré con frases estupendas como solidaridad y progreso. Van tomadas de la mano. Esto es la digitalización del documento que rayé, de lo que me gustó y de lo que no me gustó lo quité. Y se lo dije a mi amigo. Pero fundamentalmente dije, oye, qué maravilla decir que para promover pactos sociales y propiciar instituciones en ser aliados con los demás antes la realización y el éxito, todas y estas expresiones que terminan diciendo qué conducta, refiriéndose a Carlos Larrazábal, debe cambiar yo en mi trabajo, en el yo, en el primero yo antes que los demás, y no esperar que sea el otro el que cambie, sino comenzar por mí mismo. ¿Qué decía Ugalde cuando se refería, y me parecía excelente, y era sin ninguna duda algo que tenía que mencionar aquí en la parte inicial de esta reflexión, ese individualismo que atentaba contra las posibilidades de encontrar de manera incluyente, respetando las diferencias, armonizar mis intereses con los intereses de los demás para ser sostenible. En esa búsqueda de este documento, el decir hace falta más autocrítica. Nos sobra arrogancia y nos falta humildad cuando creemos estar en un salón que solo son espejos los que aconsejan nuestras actuaciones y no mentes abiertas y críticas que nos conducen a una reflexión para el cambio necesario que garantice el bienestar para todos. Esa visión de este documento en la búsqueda de equilibrio sostenible fue entonces lo que me hizo, tomando y copiando a mi amigo Oscar Machado, cuando decía, bueno, entonces serán ellos
los principios a los que nos referimos, la brújula que nos permita encontrar el norte. Esa brújula a la que se refiere Oscar está planteada en términos de la visión o esta construcción de visión 2025. Es empleo, es minimizar la pobreza, es visión de desarrollo, son oportunidades y es bienestar. Pero cómo lo comemos, digerimos, reproducimos, compartimos y vigorizamos en el tiempo. Cada uno de estos argumentos, en términos de esa visión sostenible del eje de lo ambiental, lo económico y lo social, tiene que ver. Yo quiero una Venezuela en donde se supere la problemática de la violencia y de la ausencia o de la pérdida de la paz. Yo quiero una sociedad en donde todos los venezolanos tengan la posibilidad de desarrollar sus competencias y con base en esas competencias construir posibilidades de vida, de superación y de desarrollo de cada quien. La Venezuela que yo quiero es una Venezuela libre, llena de sueños, llena de esperanza, llena de fe, llena de empleo, llena de seguridad. La Venezuela que sueño es sin violencia. La Venezuela que sueño y que espero tiene que evitar la confrontación. La Venezuela que sueño de igualdad, de justicia, de equidad, de compromiso, de convicción, de palabra. Que vivamos todos en unión y en paz. La Venezuela que yo quiero es una Venezuela de libertad, una Venezuela donde yo tenga la posibilidad de desarrollarme según mis aspiraciones, para que yo pueda, a través de mis gustos, de mis preferencias, poder desarrollarme como individuo, poder contribuir, por supuesto, a la vida de mi familia y poder contribuir a la vida de la sociedad. La Venezuela que yo quiero es una Venezuela donde haya seguridad, donde tú puedas salir cómodamente, libremente y no tengas temor de salir a la calle. Yo quiero una Venezuela de amor, de paz, de tranquilidad, donde todos participemos, donde no tengamos colores políticos. La Venezuela que yo quiero es esa Venezuela en la que todos conseguimos nuestro talento y lo ponemos al servicio de nuestro crecimiento, de nuestras familias y de nuestro país. La Venezuela que yo quiero es una Venezuela sin delincuencia, sin violencia y con más empleo, con más estabilidad económica. Yo quiero una Venezuela en donde exista independencia de poderes, en donde el libre pensamiento y las posibilidades de la pluralidad, en las posibilidades del encuentro, la participación, la discrepancia, sea posible. Seguridad para todos nosotros y para nuestros hijos y los que vengan. Es una Venezuela de inclusión. Es una Venezuela en la cual el conocimiento sea la base fundamental para la realización de cada persona. Es una Venezuela, en fin, en la cual el desarrollo sea la expansión de la libertad. La Venezuela que yo quiero es una Venezuela donde reine la paz, donde tengamos un gobierno de gente que lleven al país hacia el progreso. El futuro lo tengamos nosotros en nuestros niños, los muchachos que vienen creciendo poco a poco y que no estén con las drogas, no anden en malos pasos. Esa es la Venezuela mía y la que yo quiero. La Venezuela esté siempre segura para que nuestros jóvenes de este país que es bello, Venezuela, vivan todos en seguridad. El país que yo visualizo, el país que yo quiero, es una nación en la cual sea posible que los talentos individuales organizados en empresas, en universidades y en gobierno sean capaces de responder con creces a las necesidades percibidas o a las necesidades que se puedan construir como consecuencia de las aspiraciones de las personas que viven en ese país. La Venezuela que yo quiero es grande, hermosa y que nos tratemos todos juntos como hermanos. La Venezuela que yo quiero es una Venezuela de respeto, una Venezuela de compromiso y una Venezuela de responsabilidad. Creo que el compromiso parte por el cambio de cada quien. Y repetiría una frase que siempre me guía de Gandhi que dice: debemos convertirnos en el cambio que queremos. La Venezuela que yo no quiero es la de nos. La Venezuela que yo sí quiero es la de nosotros. Lo que significa entonces que no es que con industria dice esa Venezuela, sino que contribuye a ser un actor más, donde suma lo que otras instituciones hacen. Este video se lo pedí prestado a Werner Corrales. Y le dije: Werner, ¿me dejaría mostrarlo en Conindustria? Oye, ¿lo mostrarían? Yo lo muestro en la presentación que me han invitado. ¿Por qué? Porque reúne a una inmensa cantidad de talento
que hay que montarse en él y no inventar la pólvora, sino complementar la visión. Esa búsqueda con más humildad, con más apertura, con mayor inclusión, es la que construye ese capital relacional y nos regresa ese tejido social que se agujereó en el camino y donde muchos se han caído y otros corremos el riesgo en estos equilibrios inestables que la ingeniería me enseñó en tiempos de la facultad. De lo que estamos hablando es de inclusión, de respeto por las diferencias, de construcción de riqueza, no de distribución de riqueza. Porque no es un tema de quitarle a alguien para darle a alguien, sino de abrir oportunidades para construir la riqueza. O peor aún, no solo dejarla para que se administre la que no hicimos nada para tener y todo lo necesario para destruir valor, que es ser un país monoproductor. Entonces, no es distribuir riqueza, es construir riqueza. Y esa construcción tiene que ver con caminos de progreso y oportunidad. Esa construcción tiene que ver con lo que queremos, con lo que hacemos, no con lo que creemos, con lo que contamos. Esa visión tiene que ver con una expresión que resume, y la decía Lorenzo justo en uno de los testimonios estando en Costa Rica en el INCAE. Una palabra, ¿qué queremos? Estado de Derecho. Esta mañana en Benancham nos reunimos una inmensa cantidad de periodistas en ejercicio para hablar justamente con Carlos Ayala, nuestro queridísimo amigo, en una movida a dos, una tocada de piano a 4 manos para generar conciencia de qué supone Estado de Derecho. Y me copié de Carlos Tejera, quien definía en un editorial publicado en el Business Venezuela, decía, bueno, es que el Estado de Derecho tiene que ver con un régimen político legal debajo del cual la ley restringe al gobierno a través de una promoción de libertades, es decir, coloca algunos elementos que la no independencia de poderes no ha permitido que suceda. O, básicamente, la medida en la que los agentes, nosotros entre ellos, tienen confianza y respetan a las reglas para vivir en sociedad. En lo económico, por ejemplo, este Estado de Derecho tiene que ver con titulares que todos los días cabalgan nuestras inquietudes. Titulares que todos los días encuentran una razón para pensar que la movilización, respetando las diferencias social, y que las soluciones están en nuestro involucramiento, en nuestro compromiso, en nuestra movilización, no la de otros, sino también la de nosotros. Esa figura que tiene que ver con lo más dramático de los últimos años, que es la pérdida de la propiedad, tiene que ver con elementos así. Te voy a decir algo, hermano. Yo he tenido que sudar bastante para tener lo que tengo. Esta moto la tengo gracias a mi esfuerzo y al de mi familia. Me ayudó para ahorrar la plata y poder comprarla. Igual fue con mi casa y con lo mucho o poco que tengo dentro de ella. Ahora no dependo de nadie porque lo mío es mío y de mi familia. Si me lo quisieran quitar, yo lo defiendo. La propiedad es tu orgullo. Defiende la propiedad privada. Se dice libertad. Y esta pieza, que no es ni más ni menos que el ejercicio en democracia de tu libertad, hace que algunos que están sentados aquí muy cerca de mí hayan sido averiguados o interpelados o acosados, o como me decía Carlos Ayala en la broma esta mañana, bromeando con todos los periodistas, es decir, era bastante privada la conversación, me decía, ¿sabías que eso está en un tribunal y no se puede exhibir públicamente? Y le dije que eso significa que me pueden también averiguar a mí. Sí, le dije, bueno, entonces vamos juntos, porque eso está solo en una cárcel, es fastidiosísimo. No se puede transmitir esta pieza. De lo que estamos hablando, amigas y amigos, es que esta es la realidad de la Venezuela que requiere la movilización y el compromiso para comunicar, para generar conciencia en el país, en el que queremos seguir estando, en el que regresamos, en el que nacimos o el que se nos hizo nuestro porque nos trajeron los abuelos de Italia, que fue mi caso. Esta realidad que está aquí tiene que ver con lo que dice la última encuesta de coyuntura.
Aquí están los temas: inseguridad política, falta de divisas. Pero cuando uno complementa esta presentación que Carlos Larrazábal me enviara ayer como la última, me decía, bueno, nosotros hemos fijado posiciones y de manera muy valiente. Aquí está el trabajo de años donde Florencia, Isabel, Carlos y todos ellos han fijado posición a riesgo de sus propias empresas en nombre de otros, siendo él el nos de los otros. Sobre esa figura me llamó mucho la atención en positivo, y lo hablaba con Alfredo hace unos minutos, Alfredo Keller, porque no sabía, por cierto, si tenía permiso para exhibirla, pero se lo dije a Alfredo, por lo cual, como no me dijo nada, debo entonces estar tácitamente aprobado al decirla, y si no es así, no me regañes en público porque me da pena. El 61% de la población tiene la firme convicción que lo que produce la escasez justamente no tiene que ver con este tema de los controles, sino por el contrario, lo que dice, y me lo explicaba a detalle, es: hay un país que está despertando diciendo que esto de privatizar genera hambre. Esta investigación de Alfredo habla de que esto que se está haciendo está rindiendo resultados. En la construcción de este país, el país donde queremos vivir, fijar posición es fundamental. Y esa fijada de posición, claro que dice a veces noticias que no nos gustaría leer, pero las encuestas, en el caso de Benancham, donde soy miembro con mucho orgullo de su junta directiva y está hace rato presidido por un querido amigo que fue justamente homenajeado hoy, bueno, las expropiaciones nos tienen aterrados, el problema de la inseguridad y el problema de la crisis política igual, los problemas del costo de capital o la infraestructura insuficiente o la inestabilidad política también, o ese azul grandotote que ven allí, que es reforzar el Estado de Derecho y combatir la corrupción. Está clara la agenda, el tema es el cómo y qué tenemos que hacer. Porque corrupción, costo laboral, funcionamiento de puertos y todos esos temas sabemos, y ustedes tienen estas encuestas. Pero esa es la razón, amigas y amigos, por la cual las instituciones como Corindustria, como se dice, o como otras, tienen que tener un rol protagónico. ¿Es así? En Cavidea trabajamos miles de manos para elaborar las marcas que te gustan, para hacer esta tierra grande y próspera. Por eso, para seguir adelante, necesitamos algo muy sencillo. Que una mano siga ayudando a la otra para que unidos Estado, empresa privada, productores agropecuarios, comerciantes y consumidores, construyamos el bienestar de todos los venezolanos. Cavidea, juntos alimentando los sueños de esta gran tierra. Que una mano ayude a la otra. Lo que pide es diálogo. Esto fundamentalmente es la posición de una institución que nos lleva a ese diálogo, que no se ha dado como queremos, pero que estamos obligados a insistir institucionalmente, con respeto y sin atajos. Esa figura que está allí tiene que ver entonces con cómo somos el venezolano. Y en una tenida que disfruté tremendamente en Maracaibo con mi amigo Herbert Torres, que le pedí que me dejara usar esas láminas, le dije, ¿y cómo andamos por dentro los venezolanos? Y me dijo, bueno, oítelo, no sé si quieres oírlo, pero ¿sabes el concepto de bienestar? Bueno, el bienestar es una cosa muy particular en el venezolano, en el latino, en términos generales. Ustedes han visto 1000 veces en la prensa que ganamos premios de el país más feliz del mundo. Bueno, el bienestar tiene sus asimetrías y hay grandes diferencias entre los países. Cuando ustedes se preguntan dónde está Venezuela, ¿dónde creen ustedes que podría estar en los últimos 5 años Venezuela? Bueno, del 2005 al 2010, en la posición 6.87, está justamente por debajo de Estados Unidos, todos los otros arriba, pero muy por encima de otros. Alguien en la sala, porque fue una reunión que tuvimos en Maracaibo, sabíamos que iba a haber una suspicacia con esto de las estadísticas. Entonces a Herbert se le ocurrió la idea de pasar una encuesta al principio y entonces dijo,
Pero para que no especulen de que estas cosas no son verdad, porque en esta guerra de encuestas es tan complicado poder encontrar la respuesta, que él se fue por lo seguro y dijo, llénenme la encuesta, y al final dijo, bueno, los que están aquí, si no creen esto, respondieron más puntos que el año pasado en mi investigación de Gallup. Ese salón, que habían 200 personas, dijo 6.89, el año pasado fue 6.58. Así somos los venezolanos, llenos de esperanza, llenos de ganas, esto puede ser mejor. Esa realidad obliga entonces a cómo funciona esto del bienestar y cómo tenemos que comunicarnos. Venezuela está solo ahora en Latinoamérica, en esa posición que antes mencioné en el 2012, 6.58. Por encima de Chile, pero si Chile tiene premios de competitividad, si Chile es el país de Latinoamérica primero en transparencia, pero si Chile tiene esta pujante economía, pero la gente no es feliz. Y cuando hurgas en por qué, hay argumentos, por ejemplo, que en el latinoamericano, cuando le dices, ¿y cuentas con ayuda? 80% del latinoamericano dice, sí, tengo ayuda. ¿Qué es ayuda? Papá gobierno, papá vecino, hijo, primo, amigo, pero los venezolanos somos particulares. Nosotros en un 93% pensamos que es que nos van a echar una mano. Así es el venezolano. Así somos los venezolanos. En esa visión, tomando el ejemplo de Egipto, para explicar lo que al final terminó siendo la primavera árabe, si empezamos solo en el 2005 por hacer un corte, esa línea verde grande que ustedes ven allí es bienestar. Y la más delgada, que está mucho más abajo, es el producto territorial del país, la riqueza del país. La riqueza fue aumentando en los años y un poco antes del 2008 se cruzó porque el bienestar fue disminuyendo y se invirtió. Y ustedes saben la historia. ¿Qué se está contando? Hace 17 años no tenía nada. Se me ocurrió fabricar franelas. Hoy en día tenemos 80 empleados trabajando, familias venezolanas, incluyendo la mía. Mis hijos van a buenos colegios y nos sentimos muy orgullosos de ser venezolanos. Hace 20 años decidí venirme para el campo. Empecé este proyecto de siembra de maíz blanco para harina precocida. Ahora mis productos llegan a varios estados. Estoy muy contento porque mi familia está feliz y muy orgulloso de ser venezolano. Bueno, fue por el año 1990 cuando mi cuñado José Antonio me llamó a emprender la empresa de panaderías. Tenemos 30 empleados, son 30 familias dependiendo de nosotros y nos sentimos orgullosos de ser tachirenses y venezolanos. Estos son los forjadores de la Venezuela de hoy y de mañana. Estas son sus historias, la tuya y la mía. Como ellos, hay pequeños y medianos empresarios y muchos empleados en el país. Lo que ellos han construido con su esfuerzo, nadie se los puede quitar. El país que queremos es el que construimos con el trabajo de todos. Pero, ¿cómo voy a conocer una historia que no me cuentan? Porque lo que no se comunica no existe. Entonces, la figura de contar la historia y recrear estas muy buenas historias es fundamental para generar un nuevo estado en el cual la movilización, el compromiso, sea tangible. Para que esta asimetría a la que me refiero se pueda resolver, y dentro de esa asimetría, la velocidad del proceso que va más rápido de mi capacidad para comprenderlo, me permita voltearme y decir, tengo que comprender en mi plan de negocio una nueva manera de vincularme con los trabajadores, con las comunidades, con los consumidores en general y con los gobiernos, el que nos toque. Esa visión, en términos de cómo traducir en mensajes una estrategia, tiene que ver entonces con un análisis muy profundo, muy detallado, y no es objetivo de esta reflexión que hoy comparto con ustedes, el entrar a ese nivel de detalle. Pero sin ninguna duda, para mí es un componente importante, Carlos, el nosotros. Y creo que ese documento que tienen ustedes en su maletín es un gran documento. Primero por la construcción colectiva y segundo por la simplicidad con la que fue planteado. Y Gustavo Rosen lo decía también en sus palabras, honrando y subrayando la importancia del documento. Esa visión entonces yo imagino la Venezuela posible como una Venezuela en la cual todos los jóvenes tengamos la oportunidad de salir adelante y de progresar. Yo sueño con que un joven venezolano, independientemente de donde nazca, tenga la posibilidad de tener una educación de calidad, de tener
una formación adecuada y poder salir al campo laboral y conseguir un trabajo que le dé estabilidad, un trabajo que le permita independizarse y tener una vida tranquila. La Venezuela posible de alguna manera se perfila en el inmenso potencial económico que tiene este país y se perfila sobre todo, se manifiesta sobre todo en la posibilidad de impulsar una economía centrada en la iniciativa privada, centrada en la propiedad privada, centrada en la inmensa capacidad empresarial que este país tiene, que puede permitirnos crear una sociedad rica, no esta sociedad con el Estado rico y la sociedad pobre que ahora tenemos, sino una sociedad realmente rica, donde el nivel de vida de su gente, incluidos los que ahora son extremadamente pobres, incluido la pobreza crítica, pueda elevarse significativamente para generar unas condiciones sociales que sean de verdad vivibles. Yo pienso que una mejor Venezuela va a ser donde podamos vivir con seguridad, con tranquilidad, donde se genere más empleo, donde hayan nuevas iniciativas y se apoyen, y bueno, donde todos los venezolanos nos sintamos orgullosos de vivir y creer en este país. La Venezuela que no haya violencia, que todo sea diferente, pues. Una Venezuela donde haya empleo, donde haya trabajo, donde las cosas no estén tan caras y el dinero nos alcance. En la Venezuela posible necesitamos del sector privado que crea en nuestro país, necesitamos generar confianza para que se invierta en Venezuela, para que crezca el aparato productivo nacional, para que los jóvenes consigan su primer empleo, para que tengamos miles de emprendedores con pequeñas, medianas, que el día de mañana sean grandes empresas. Necesitamos además un Estado que genere las condiciones para que no solo el empresario nacional, sino también el extranjero venga e invierta en Venezuela. Necesitamos una política de combinación entre lo público y lo privado para que nos encaminemos hacia el desarrollo. La Venezuela posible es aquella donde se puede sembrar liderazgo donde más se necesita. La Venezuela en la que podemos recorrerla de punta en punta, de comunidad en comunidad, para buscar mejores y mayores soluciones en materia educativa, para seguir buscando mayores oportunidades para cada uno de los venezolanos. Una de las cosas que en el futuro posible de Venezuela va a estar la interrelación clara entre este esfuerzo de formación del capital humano y el hecho de que podamos producir de verdad y podamos generar riqueza, que está íntimamente ligado a la calidad de nuestros recursos humanos. De allí la importancia de que la industria tenga claramente, perciba claramente la importancia de su papel en la formación. La Venezuela posible requiere como condición que se respete el principio genérico de la propiedad privada, eso que es común a todos, no solamente a los grandes propietarios. En el caso de nuestra actividad, preferimos llamarlo patrimonio familiar, es decir, la acumulación de bienes que hacen posible que una gente progrese, que su familia tenga esperanza de desarrollo futuro, orgullo de que pudieron llevarlos a mejores niveles de estabilidad económica y social gracias al esfuerzo propio, al orgullo de haber hecho las cosas sin tener que humillarse ante nadie, sin tener que haber recurrido al delito. En cualquiera de esos casos, la Venezuela posible, la Venezuela de mis sueños es una Venezuela donde sea cual sea el destino que una persona elija, con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, pueda seguir adelante, tener una vida digna, contar con servicios de calidad, poder tener acceso a un sistema educativo, a un sistema de salud y construir el futuro para él, para sus hijos y para su familia que quiera. Tengo razones para ser optimista porque escucho a estas generaciones no solo lo que dicen, sino mucho más duro lo que hacen. Y esas generaciones a las que nos referimos, que regresan confianza, tienen que ver básicamente con dónde estamos en una autocrítica, con respeto, pero profunda, en términos de credibilidad. Sí, la iglesia, los medios de comunicación, pero estamos por debajo de la última investigación de Latinobarómetro, incluso por debajo del gobierno. Esa visión de una encuesta, ya que estamos en tiempos de encuesta, CIMA, otra firma investigadora latinoamericana que compara en Iberoamérica, coloca a Venezuela en la penúltima posición en materia de sí confío en la empresa privada. Por eso es fundamental las piezas de comunicación del beneficio y de la importancia para generar la conciencia que construya la confianza que necesitamos para que le duela a otro más allá del nos, que es al otros. Porque los procesos privatizadores que por mi trabajo profesional he tenido que vivir en estos años, me ha hecho dividir
entre aquellas que cuando sucede, unos rezan diciendo, menos mal que le hicieron eso, y otros, gracias a Dios, dignos e importantes, que dicen, por aquí no pasan, sino por encima de mi familia y de mi persona. Eso es un merecimiento, eso es la consecuencia de un proceso. Esa consecuencia tiene que ver con una contradicción muy particular, que es la oportunidad que tenemos en los tiempos por venir. Partamos con madurez y con humildad de que no estamos en la posición que nos encantaría estar en materia de credibilidad, pero les voy a contar el tamaño del mercado que tenemos. A la pregunta en Latinobaró, ¿cree que el sector es importante? Somos de donde Solano y Lana responde sí. El privado es muy importante. Todo lo que separa esa expectativa donde estamos es el área de oportunidad que tenemos. Esa expectativa tiene que ver justo con la razón que medida en una investigación el año pasado a finales de Alfredo, las empresas privadas son necesarias para el progreso del país, ratificada ahora por otra encuestadora que se pusieron de acuerdo y encontramos, y no se conocen, que la respuesta es sí, es importante. Pero es importante porque estamos contando la historia. Comencé en este taller para ayudar en la... He cosido tanta tela como para ponerle falda a todas las muchachas del barrio y he ido mejorando el gusto, como dicen. Lo que me gano aquí lo hago trabajando con cariño. Me encanta lo que hago y me alegra cuando las diseñadoras me piden mi opinión porque valoran mi talento. Y ya para la próxima colección, esta falda lleva mi nombre. Que haya muchas empresas privadas como esta. Eso es bueno para todo el mundo. La empresa privada es oportunidad para todos. Y en la encuesta, en la investigación de hace apenas unas horas, me encontré con una muy sorpresa, y se lo decía a Carlos Arrazábal la noche, y es, un 72% del país se le preguntó si había visto la pieza y dijo que no. La vio un 21%. Pero la vio hace rato. Y tenemos ya un semestre este año que la recordación sigue justo en la gente que dijo la vi, por lo cual tuvo impacto. No voy a entrar en detalle de por qué no ha podido salir más las veces al aire, ni voy a contar, ni poner ahí una bolsita para que depositan antes de irse, porque eso cuesta. Pero ¿saben qué? Lo haría. Porque es que lo que no se comunica no existe. Y las percepciones no cambian si no asumimos historias, y hay que invertir. Y eso tenemos que hacerlo todos, nosotros. Esa visión de impartir, de compartir, hace que la encuesta diga cosas importantes. Esta encuesta dice que la pieza es fundamental porque el progreso es para todos, porque reconoce el esfuerzo de otros, porque ayuda a la familia. Con qué orgullo describe su historia esa costurera que se hizo famosa en ese barrio figurado, en esa emprendedora social. Esa visión de historia tiene que ver con bienestar y la construcción del bienestar sostenible, fundamentado en hechos reales, porque el bienestar es perceptual y de realidades. Solo estoy hablando del perceptual, no el de realidades. Pero es que ese bienestar al que me refiero tiene que ver entonces con que los empleados en la empresa, los que trabajan para nosotros, se sienten particularmente afortunados de trabajar en una empresa que sea socialmente responsable. Una empresa que emocionalmente me agrega valor, pero que las encuestas de nuestros amigos de Gallup no son del todo felices. En el mundo han calificado en 3 grupos a los trabajadores. Esta es una encuesta global. 29% de los trabajadores a nivel mundial, en las encuestas de Gallup, dicen estar comprometidos. 51% no comprometidos. Quiero solo hacer un pequeño detalle de qué significa estar comprometido. Y prometido es involucrado, entusiasmado. Si mi padre, en paz descanse, estuviera aquí, me estaría contando de dónde viene la palabra entusiasmo, que viene de Entuseus, de Zeus, el rey, el dios de los dioses de la Grecia antigua, y eran aquellas personas que eran tocadas por la magia, por la gracia de Dios. Bueno, esos entusiastas suceden porque tú creas condiciones en la empresa. ¿Qué pasa en Venezuela? La población laboral comprometida en Venezuela es el penúltimo país de la América Latina después de Ecuador.
Sí, yo me sorprendí como ustedes. Yo pensé que estábamos mejor. Porque yo me veía en el nos y no al otros. Y pareciera que hay un esfuercito que tenemos que hacer de regresar a la oficina mañana y crear un espacio donde la inclusión, el respeto por las diferencias y los temas vinculados a la responsabilidad como un estado de conciencia estén presentes en las decisiones financieras, tecnológicas y de mercado que tenemos. Esa visión de crear esos mensajes tienen que ver entonces con lo social. Lo social, entendiéndolo más allá de la expresión en el mundo de la responsabilidad social que quizás alguno ha podido escuchar, de lo que es el empleo, minimizar la pobreza y la visión de desarrollo como una acción. Hace 15 años comencé en esta empresa. Hace 15 años comencé en esta empresa y a medida que me fui puliendo en mi puesto, me dieron más oportunidades para progresar. Por mi familia aprendí todo lo que pude y ¿saben qué? Un día decidí arrancar por mi cuenta con mi negocio. Cuando volví como proveedor, les gustó mi empeño y ahora siento el orgullo de ser un empresario. Que haya muchas empresas privadas como esta, eso es bueno para todo el mundo. La consecuencia de elevar la conciencia se ve en números, como la consecuencia de no tener conciencia también se ve en números. El último informe del Foro Económico Mundial sitúa a Venezuela. El negro que ustedes ven alrededor es el bench, es el punto de comparación de países peras con peras, manzanas con manzanas de Venezuela, y el azul es dónde está Venezuela. Venezuela en el eje de la institucionalidad, pueden ustedes ver allí, y esto está todo disponible en internet, la posición que lleva. Pero solo voy a tomar poquitas cifras para contarles esta historia. El informe se hace en 142 países en el mundo. Nosotros tenemos la posición 142 en respeto a la propiedad, en derechos de propiedad. De 142 países del mundo, nosotros tenemos la posición 142 en independencia de justicia. Solo digo dos, hay otros números, 140, pero voy a poner otra fuente, Transparencia Internacional. Mi amiga de Transparencia estaría feliz de estar mencionándolo porque hace unos trabajos estupendos cuando habla de poderes, Merchi, de alcaldías, que la tuve que quitar por falta de tiempo. Venezuela, de 183 países estudiados, está en la posición 172. De los países que califican con 10 puntos como los más transparentes, nosotros estamos en la posición 1.9. Ese es el gobierno. Ese es el nos. Egoísta pensando que no, yo no. No, la falta de transparencia, amigos, está en los negocios que se montan, los mados criollos que tenemos nosotros, o los Stanford tropicales que pasan por los pasillos de los bancos o de las instituciones, pero que no tenemos un sistema de justicia que haga lo que por lo menos le puso 110 años de cárcel. Entonces, si no tenemos la certeza de cómo movilizarnos nosotros para poder hacer ese compromiso social y construir ese país que haga y que promueva el diálogo, tenemos que pasar por cómo somos los venezolanos en los últimos 10 años. El estudio de la UCAP sitúa, y solo 3 cifras doy, del año 2000, del 2008 y el 1998, decía que si yo hago un evento figurado de que una empresa quiebra, ¿a quién le echo la culpa? ¿Quién es responsable? Bueno, en el año 97-98, el 21% de la Venezuela decía que era, una causa del fracaso de la empresa, mala suerte. Diría que, Dios lo quiso así. Hoy es el 40.9%. En el último estudio de la UCAP. A la posición de, no chicos, la culpa la tiene el gobierno, el Estado. Pasó hace 10 años del 37% al 15%. La culpa no la tiene el gobierno. No voy a contar las cifras que dan razones a la realidad política, porque no es una encuesta, no es una conferencia política. Pero lo que muestra, fundamentalmente, mejor dicho, es muy política lo suficiente como para dejarla a un lado y ser explícito en cómo es el venezolano. A la pregunta,
¿Usted está de acuerdo con que debe haber convivencia entre el sector privado y gobierno? Tengo una buena noticia que decirles. El color verde significa que la inmensa mayoría del venezolano en este informe de Gumillas, disponible en internet, dijo claro que sí. Para lograr el progreso en las comunidades debe estar el gobierno, pero también el sector privado. El país completo dijo sí. Eso es lo que hace el mercado, que está demandando cuéntame la historia para tenerte más cariñito. Sin embargo, política por ejemplo, fíjense qué dura, la política de expropiación, lo que busca es castigar a los ricos. Una inmensa cantidad dijo sí. Estudiando estas cifras, hablan los periodistas. Si tengo que hablar de las expectativas del venezolano, del ciudadano común, sobre todo de aquel del más necesitado, pienso que ahora más que nunca quieren recibir dádivas, sabiendo que hay más dinero en el Ejecutivo Nacional, además de las ofertas que hace el propio presidente de la República todos los días. Haciendo una evaluación de los graves problemas que tienen los venezolanos, indiscutiblemente la inseguridad. La gente quiere más respuestas, unas mejores respuestas para el problema de la inseguridad. Elementos que ya se han discutido y que alguien me decía, pero edítalo, porque todo el mundo dice lo mismo. Sí, lo mismo que le preocupa. En consecuencia, en esta construcción, el rol de los CEOs a nivel mundial está conectado con crear innovación en productos sociales y en un involucramiento social mucho mayor. ¿Cómo yo garantizo seguridad dentro de mi empresa, en programas dentro de la empresa, mientras no puedo cambiar lo que pasa fuera de la empresa? ¿Cuál es la posibilidad de encontrar oportunidades, por ejemplo, para lograr el bienestar de nuestra comunidad? Dice la encuesta, hay que apartarse de la política. Y una buena parte del país dijo, sí, hay que apartarse de la política. Pero hay una buena noticia, amigos, y es esta. Le preguntaron a toda América Latina, ¿dónde están los jóvenes más solidarios? Y Venezuela en el año 2008 ocupó la posición número 1, donde están los jóvenes más solidarios. ¿Dónde están los jóvenes más participativos? Venezuela alcanzó el primer lugar de toda la América Latina de dónde están esos jóvenes más participativos. Por eso, en la investigación de marzo de 2012 de Data Analysis, Luis Vicente me contaba, están en la tercera posición en credibilidad institucional, sin que sean una institución. Eso que está allí tiene que ver con participativos. Pero la pregunta interesante de la gente de Latinobarómetro fue, bueno, pero ¿cómo se informaron ellos de estos asuntos políticos? Y señores, después de los medios de comunicación, muy pegado de las revistas y los diarios, la familia, como medio para generar conciencia. Y me llamó mucho la atención, pregunté a los amigos que hicieron esta investigación y tenían una data que pude montarla, y cómo la comparas por país. Y fíjense el resultado. Venezuela es el primer país donde la familia es la que ha modelado ese comportamiento de los jóvenes. ¡Qué maravilla! En el 2009 bajamos un poquito, no mucho, pero se ha mantenido muy alto. Estamos frente, entonces, a una reflexión que ya no cabe del amigo de Mafalda, donde parado frente a esta realidad dice, he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisan. No. Entonces hice otra travesura en las madrugadas de estos días preparando esta reflexión para ustedes. Y recordé en una conversación con mi padre hace muchos años una expresión que suena duro, ofensiva, y es la palabra idiota. Cuando alguien te dice idiota, te sientes profundamente ofendido. Probablemente cuando sepan cuál es el origen de la palabra idiota se sientan quizás más ofendidos. Porque idiota, en la Grecia antigua, en esa época del Aristóteles con las tolas blancas y con esa neblina en la montaña, habían individuos que habitaban en la polis.
Y habían dos tipos de individuos. Los idiots, que son los idiotas, que solo se ocupan de lo personal, que solo están ocupando, teniendo los derechos para hacerlo, no les importa lo que suceda e ignoran los asuntos públicos. Del griego idiotez, esos idiots fundamentalmente utilizaban esa expresión los griegos para referirse a los que estaban solo preocupados por lo suyo, incapaces de ofrecer nada a los demás. Esa palabra idiota es justamente el segundo mensaje clave de tantas cosas que comparto en estos minutos. Creo que hay que combatir la idiotez que tenemos por dentro. Porque de la que estamos hablando es la de ser ciudadanos, que era el otro grupo que habitaba la polis en la Grecia antigua. Ciudadanos que no es que van a votar, y como en esta encuesta todos dicen están votando, sino que ciudadanos que entendían que reuniones de organización con instituciones o reuniones con gremios son importantes y para el país, lo ven en rojo, es cero importante, de acuerdo al informe de Gumillas. Ciudadano tiene que ver entonces con reuniones de padres donde entiendo que alguien puede ayudarme en lo que tiene que ver con el impacto de lo social y ese tema de lo social perfectamente conectado con cooperación, innovación y ética. Estos son los titulares que hacen que uno encuentre entonces en el padre Ugalde, en estas 7 propuestas que no menciono, básicamente aquella vinculada a la desconexión, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene que ver con ese mundo donde el currículum debe estar centrado en valores y donde las universidades se están revisando qué pasó, que generó perfiles que hicieron las cosas que hicieron. Eso que está allí y es público se está refiriendo básicamente a todo lo que el Foro Económico ha estado cuestionando de revisemos y refundemos el capitalismo como el mejor sistema, pero hay que revisarlo. Y esas semillas de distopía a las que nos referimos para construir confianza en los minutos que ya me quedan para concluir, no sea lo que dice Manolito, se habla mucho de depositar confianza, pero nadie dice qué interés me van a pagar. Manolito se encuentra con Mafalda, leyendo el periódico cuando ella le dice qué es ese recorte de diario, Manolito. Y en ese recorte de diario Manolito dice la cotización del mercado de valores. Y le dice Mafalda, claro, de valores morales, espirituales, artísticos, humanos. Dice, no, de los que sirven. ¿Cuáles son los valores que nos sirven? Y creo que esta reflexión está fundamentalmente dirigida a conectar valores con un objetivo que no nos atrape en el laberinto o nos lleve a tomar decisiones inadecuadas con un titular que no nos guste. Estamos hablando de riesgos, estamos hablando de un momento distinto, donde el propio Foro Económico habla de disturbios en lo geopolítico, donde la palabra responsabilidad social es fundamental, donde lo social es clave. Que la obligación del empresariado es de carácter de responsabilidad social y productiva. Es decir, no se trata solo del apoyo a la gente que está desvalida o a la gente que tiene limitaciones para sostenerse. Se trata de la inclusión social y de la inclusión productiva. Eso quiere decir que la economía arriba tiene que tomar muy en cuenta al protagonista de la economía privada popular, al pequeño arrendador, al transportista que ha hecho del transporte su pequeño negocio rodante, al bodeguero, al concesionario del mercado que hace de esto un gran esfuerzo y que hoy se le frustra porque se le impide que sus hijos reciban en herencia eso que con tanto esfuerzo lograron cultivar. Para el futuro, ¿qué es lo que yo aspiro? Aspiro que volvamos a recuperar el diálogo entre las partes, que logramos conversar entre los 3 pilares fundamentales para construir un país, que son el sector productivo, tanto público como privado, sus trabajadores y su sociedad civil, la cual ha avanzado notablemente en los últimos años. Y esta combinación de factores, cuando trabajamos en la misma dirección, es la que permite un desarrollo sustentable. Se abre la posibilidad de generar en Venezuela una economía capitalista, por supuesto no una economía capitalista tradicional, sino una que refleje ya las presiones que se están produciendo en todo el mundo para que la empresa privada asuma
la responsabilidad social y, más allá de la responsabilidad social, la responsabilidad moral en la economía. En este entorno, cuando uno ve el futuro de Venezuela, se da cuenta de la importancia de lo que nosotros llamamos el capital humano, que está íntimamente relacionado con los esfuerzos de educación, con los esfuerzos destinados a la investigación, con los esfuerzos destinados a la innovación. Construir un país donde hay gente de mucho talento, que podríamos ser realmente una cultura de primer orden. Pero mientras el otro no exista, mientras no incluyamos al otro en nuestros mapas mentales, mientras no le demos buen servicio al otro, no le demos una buena educación al otro, tenemos un país ignorante. Pero hay una crisis de valores muy importante. Y es por eso que a ustedes como generación les toca sin duda alguna, asumir posiciones distintas que nos han llevado a esta situación. Porque no hay excusas para poder construir un futuro mejor, que es el que nos corresponde, que no sea uno donde todos podamos, en buena lid, poner nuestros mejores talentos en servicio de lo que nos da vocación, o en lo empresarial, o en lo público, o en las organizaciones de desarrollo de base. A lo mejor algunos de ustedes cruzan en esos puentes de la vida que también de alguna manera hoy en día la generación de ustedes probablemente va a tener que hacerlo, de lo privado a lo público, siempre y cuando sea a tiempo completo. Yo no creo, digamos, que uno puede cruzar caminos dejando una patica en lo privado. No. Si es en lo público, es en lo público. Si es en lo privado, es en lo privado. Si es en desarrollo de base social, es en desarrollo de base social. No son excluyentes, pero tampoco son vinculantes. Es una paradoja. Lo que sí es que de alguna manera ustedes van a tener la opción, y estoy convencido de que es la manera de construir un futuro mejor, cuando de alguna forma hay capacidades y habilidades y experiencias acumuladas que puedan cruzarse dentro de lo que realmente es la vida de la administración de lo público y lo privado. Es imposible construir consenso y sentarse a hablar con trabajadores, como ya lo hemos hecho con Orlando y su gente en varias ocasiones, con académicos, como ya lo hemos hecho con el propio gobierno y su gente, y con muchachos en 3 ocasiones en las universidades, si no se tiene respeto y reconocimiento mutuo. Para el futuro lo que estamos planteando es, estamos promoviendo la articulación de liderazgos. Vamos a estar en todas las regiones del país promoviendo